Carmen lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alegría. No sabes cuánto he deseado escuchar eso, Alejandro. Este hogar siempre será tuyo, y tenerte aquí es un regalo que no tiene precio. Las palabras de Carmen llenaron de calidez el corazón de Alejandro, quien sonrió aliviado. Pero él aún tenía algo más que compartir. Quiero hacer más que eso, doña Carmen. He estado pensando en cómo puedo devolverle a este barrio todo lo que me ha dado. Hay tanto potencial aquí, tantas personas con talento. Carmen asintió intrigada. ¿Qué tienes en mente, hijo? Alejandro se levantó y sacó un plano que había estado trabajando en secreto. Lo extendió sobre la mesa, mostrando un diseño detallado de lo que parecía ser un centro comunitario. Quiero construir un lugar donde la gente pueda aprender, compartir y crecer. Un espacio donde los jóvenes puedan desarrollar sus talentos y los adultos puedan encontrar apoyo y compañía. Carmen examinó el plano, con los ojos brillando de admiración. Es una idea maravillosa, Alejandro. Estoy segura de que cambiará la vida de muchas personas. Pero no puedo hacerlo solo, admitió él, tomando la mano de Carmen. Necesito su ayuda. Usted conoce a todos aquí, sabe cómo llegarles al corazón. Por supuesto que te ayudaré, hijo. Esto es algo que debemos hacer juntos. Esa misma tarde Alejandro y Carmen comenzaron a compartir la noticia con los vecinos. Recorrieron las calles, hablando con comerciantes, amas de casa y jóvenes llenos de sueños. Cada conversación era un recordatorio de lo valiosa que era la comunidad y de cuánto podía lograrse con unidad. Un centro comunitario aquí sería increíble, dijo Javier, el panadero del barrio. Mis hijos siempre han querido aprender música, pero no tenemos los recursos. Y yo podría enseñarles a los jóvenes cómo reparar electrodomésticos, añadió don Pedro, el electricista local. Sería bueno que aprendieran un oficio. La emoción creció rápidamente, y pronto todos estaban aportando ideas y ofreciendo su ayuda. Incluso los niños se involucraron, sugiriendo que el centro tuviera un área para juegos y talleres creativos. El terreno donde se construiría el centro era un espacio abandonado lleno de maleza. Alejandro, junto con un grupo de voluntarios, comenzó a limpiarlo. Las risas y el sonido de las herramientas llenaron el aire mientras el barrio entero trabajaba, codo a codo. Doña Carmen, nunca imaginé que esto sería posible, dijo Alejandro, mirando el progreso con una mezcla de asombro y gratitud. Cuando las personas se unen por un propósito, pueden lograr cosas extraordinarias, respondió Carmen, orgullosa de ver cómo su comunidad florecía. Los días pasaron rápidamente, y el centro comunitario comenzó a tomar forma. Las paredes, pintadas con colores vibrantes, representaban la energía y esperanza del barrio. Murales creados por artistas locales decoraban los pasillos, contando historias de perseverancia y unidad. Finalmente, llegó el día de la inauguración. El centro comunitario brillaba bajo el sol, listo para recibir a todos. La plaza se llenó de vecinos quienes esperaban con entusiasmo el momento de cortar el listón. Alejandro tomó el micrófono, con la voz cargada de emoción. Este centro no es solo un edificio, es un símbolo de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos. Gracias a cada uno de ustedes por hacer esto posible. Espero que este lugar sea un refugio, una fuente de inspiración y un recordatorio de que nunca estamos solos. Doña Carmen, con lágrimas en los ojos, fue invitada a cortar el listón, marcando oficialmente la apertura del centro. El aplauso fue ensordecedor, lleno de gratitud y esperanza. Dentro, las aulas se llenaron rápidamente de personas listas para aprender y compartir. Había clases de música, arte, cocina y oficios prácticos. En cada rincón se escuchaban risas y conversaciones, señales de una comunidad más unida que nunca. Esa noche, mientras Alejandro y Carmen se sentaban en el porche, observando las luces del centro brillando en la distancia, ambos sintieron una profunda paz. Doña Carmen, nunca podría haber hecho esto sin usted, dijo Alejandro mirando las estrellas. Y yo nunca podría haber soñado con algo tan hermoso sin ti, hijo.
Juntos hemos demostrado que las segundas oportunidades existen y que siempre hay esperanza. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue un momento de comprensión mutua, de gratitud por el viaje que los había llevado hasta allí. Las estrellas brillaban con intensidad, como si el universo celebrara junto con ellos un nuevo comienzo lleno de promesas y amor. Al levantar la vista, Carmen vio un taxi del que descendía una figura conocida. Su corazón dio un vuelco al reconocer a Alejandro, cargando una maleta y un ramo de girasoles. ¡Alejandro!, exclamó, dejando caer la regadera mientras corría hacia él. Alejandro abrió los brazos y la abrazó con fuerza, como si quisiera recuperar todo el tiempo perdido. «Doña Carmen, cuánto la extrañé», dijo con la voz quebrada por la emoción. «Hijo, pensaba que no te vería tan pronto. ¿Qué haces aquí?» «Vine porque tenía que verla. La ciudad es hermosa, pero nada se compara con este lugar. ¿Con usted?» Carmen lo miró con ojos llenos de lágrimas y una sonrisa que reflejaba pura felicidad. Lo invitó a pasar, y juntos se sentaron en la cocina, donde el aroma del café llenaba el aire. «Cuéntame, hijo, ¿cómo te ha ido?», preguntó Carmen mientras servía 2 tazas. Alejandro dejó escapar un suspiro antes de responder. «Ha sido una experiencia increíble. Aprendí mucho en mi nuevo trabajo, conocí gente maravillosa, pero no podía dejar de pensar en usted. Me hacía falta su consejo, su sabiduría, su cariño». Carmen lo escuchó con atención, asintiendo suavemente. «Siempre supe que encontrarías tu camino, Alejandro. Pero me alegra saber que este lugar sigue siendo importante para ti». «Más de lo que puedo explicar, doña Carmen. Además, traje algo para usted». Alejandro se levantó y sacó de su maleta una pequeña caja de madera, decorada con grabados artesanales. La colocó sobre la mesa con cuidado, como si fuera un tesoro. «Ábrala, por favor». Carmen, intrigada, abrió la caja para encontrar dentro una serie de cartas cuidadosamente ordenadas y un álbum de fotos. «¿Qué es esto, hijo?» «Son cartas y fotos de momentos que quise compartir con usted mientras estuve lejos. Cada vez que veía algo hermoso o vivía algo importante, lo escribía para que usted también lo pudiera vivir conmigo». Carmen hojeó las páginas del álbum, viendo imágenes de paisajes urbanos, flores exóticas y pequeños momentos cotidianos capturados con amor. Las cartas, escritas con esmero, describían sus pensamientos y emociones en cada momento. «Alejandro, esto es el regalo más hermoso que alguien me ha dado. Gracias, hijo». Los dos compartieron risas y lágrimas mientras repasaban las fotos y leían las cartas. La tarde se convirtió en noche, y la casa de Carmen se llenó nuevamente de vida, como si el regreso de Alejandro hubiera encendido una chispa que nunca se apagó del todo. Al día siguiente, Alejandro decidió acompañar a Carmen al mercado, tal como lo hacían antes. Las calles estaban llenas de puestos coloridos, y el sonido de los vendedores anunciando sus productos se mezclaba con la música de un trío de mariachis que tocaba en la esquina. «Doña Carmen, este lugar siempre me hace sentir como en casa», dijo Alejandro mientras compraban frutas frescas. «Y siempre será tu hogar, Alejandro. Pero dime, ¿piensas quedarte esta vez o solo es una visita?». Alejandro la miró con seriedad, como si estuviera debatiendo algo importante en su mente. «La verdad, no estoy seguro. Amo mi trabajo, pero siento que aquí es donde pertenezco. Estoy buscando un equilibrio». Carmen lo tomó del brazo y le sonrió. «La respuesta llegará en su momento, hijo, no te apresures. Mientras tanto, disfruta de estar aquí y de todo lo que este lugar tiene para ofrecerte». Esa tarde, Alejandro y Carmen plantaron nuevas flores en el jardín, renovando el espacio con colores aún más vibrantes. Mientras trabajaban, los vecinos se acercaban para saludar y dar la bienvenida a Alejandro, recordándole lo querido que era en la comunidad. Al anochecer, sentados en el porche, Alejandro confesó algo que había guardado en su corazón desde que se fue. «Doña Carmen, usted me enseñó que la familia no siempre es la de sangre, sino la que elegimos. Y yo la elegí a usted». Carmen lo miró con ojos brillantes,
sintiendo cómo esas palabras llenaban cada rincón de su alma. Y yo te elegí a ti, Alejandro. Eres la prueba de que siempre podemos encontrar amor y compañía si abrimos nuestro corazón. La noche se llenó de estrellas y aunque el futuro aún era incierto, ambos sabían que mientras estuvieran juntos, siempre habría un lugar donde sentirse en casa. El amanecer iluminaba las calles con un brillo dorado, como si el sol supiera que ese día sería especial. En casa de doña Carmen, el aroma del café recién hecho y las tortillas calientes anunciaba el inicio de una jornada que cambiaría sus vidas. Alejandro, sentado en la mesa, observaba cómo Carmen preparaba el desayuno con su característico esmero. «Doña Carmen, hoy quiero hablar con usted sobre algo importante», dijo Alejandro, mientras giraba su taza entre las manos. «¿Qué sucede, hijo?», preguntó Carmen sentándose frente a él con una mirada de preocupación y ternura. Alejandro tomó aire profundamente antes de continuar. «He decidido quedarme. Este lugar, esta casa, usted, son todo lo que necesito para ser feliz». La mañana en el barrio comenzaba con un aire fresco y limpio, mientras los primeros rayos del sol se reflejaban en las ventanas de las casas. Doña Carmen, con su taza de café en las manos, observaba desde su mesa cómo las flores de su jardín comenzaban a abrirse con el calor del día. Había pasado una semana desde la promesa no cumplida de María, y aunque su corazón aún cargaba con una leve tristeza, algo dentro de ella había cambiado. Alejandro llegó como siempre, con su andar ligero y una bolsa de pan recién horneado bajo el brazo. «Buenos días, doña Carmen. Hoy huele a un día especial», dijo con una sonrisa cálida mientras dejaba la bolsa sobre la mesa. «Buenos días, hijo». «¿Qué te hace pensar eso?», preguntó Carmen mientras vertía café en una taza para él. «No lo sé. Quizá es el clima o las flores de su jardín. Se siente como si algo bueno estuviera por suceder». Carmen sonrió, agradeciendo el optimismo de Alejandro. Ambos desayunaron mientras hablaban de temas cotidianos, pero el brillo en los ojos de Alejandro revelaba que tenía algo importante que compartir. «Doña Carmen, hay algo de lo que quería hablarle. Dime, hijo, ¿qué pasa?» «He estado pensando en lo que me dijo la semana pasada, sobre encontrar alegría por uno mismo, y, bueno, creo que es momento de tomar un nuevo rumbo en mi vida». Carmen dejó su taza en la mesa, sorprendida. «¿Nuevo rumbo? ¿Qué quieres decir con eso?» Alejandro respiró hondo, nervioso. «Me han ofrecido un trabajo en otra ciudad. Es una oportunidad que podría ayudarme a crecer, pero no quiero dejarla sola». El corazón de Carmen se encogió por un momento, pero rápidamente recobró la compostura. «Alejandro, lo único que quiero para ti es que seas feliz. Si esta oportunidad es buena para ti, debes tomarla. Pero usted, yo estaré bien. He aprendido a ser fuerte y siempre tendré a mis plantas y a este hogar para mantenerme ocupada». Alejandro la miró con admiración. «Doña Carmen, no sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por mí. Usted ha sido como una madre para mí». Carmen tomó su mano y la apretó suavemente. «Y tú has sido como un hijo para mí. Pero las madres también deben dejar que sus hijos vuelen». Esa tarde, Alejandro y Carmen decidieron pasar el día en el mercado del barrio. Las calles estaban llenas de vida, con puestos de frutas, flores y artesanías. Los vendedores gritaban ofertas mientras los niños corrían jugando entre la multitud. «Mire, doña Carmen, esas bugambilias quedarían hermosas en su jardín», dijo Alejandro señalando un puesto de flores. «Tienes razón, hijo. Llévate unas para ti también, para que te recuerden este lugar donde quiera que vayas». Compraron las flores y algunos antojitos mexicanos para llevar a casa. Carmen disfrutaba del bullicio del mercado, recordando los tiempos en los que solía pasear con sus hijos cuando eran pequeños. De regreso en casa, plantaron las bugambilias juntos, riendo y compartiendo recuerdos. Carmen sentía una mezcla de tristeza y orgullo al ver a Alejandro tan decidido a seguir su camino. Al anochecer, Alejandro se despidió con un abrazo largo y cálido. «Volveré a visitarla tan pronto como pueda, lo prometo». «Lo sé, hijo».
y aquí estaré esperándote. Pero no por tristeza, sino para compartirte todo lo que he aprendido mientras no estás. Cuando Alejandro se fue, la casa pareció más silenciosa de lo habitual. Carmen se sentó en su sillón favorito y miró las bugambilias recién plantadas. Aunque extrañaría a Alejandro, sabía que este cambio era necesario para ambos. En los días siguientes, Carmen comenzó a participar en actividades comunitarias. Asistía a reuniones vecinales, se unió a un grupo de lectura y ofreció su tiempo para enseñar a los niños a leer. Su casa, antes llena de recuerdos dolorosos, ahora era un lugar lleno de vida y nuevas historias. Una tarde, mientras regaba su jardín, una vecina se acercó a la reja. «Doña Carmen, he notado que su jardín siempre está hermoso. ¿Me podría enseñar a cuidar mis plantas?» Carmen sonrió, sorprendida pero feliz. «Claro que sí, vecina. Pase mañana y le muestro algunos trucos». Ese pequeño gesto marcó el comienzo de nuevas amistades y un propósito renovado para Carmen. Había encontrado la manera de transformar su soledad en una oportunidad para conectar con otros y compartir su experiencia. Mientras el sol se ponía, Carmen miró el cielo y sintió una paz que hacía mucho tiempo no conocía. Aunque la vida seguía presentando desafíos, estaba aprendiendo a enfrentarlos con valentía y gratitud. La brisa matutina acariciaba las calles del barrio, llenándolas con el aroma de flores frescas y pan recién horneado. Doña Carmen, vestida con su delantal floreado, regaba sus bugambilias mientras escuchaba a lo lejos las risas de los niños que jugaban en la plaza. Su jardín, ahora un estallido de colores vibrantes, se había convertido en motivo de admiración entre los vecinos. De pronto, el sonido de un motor deteniéndose frente a su casa rompió la tranquilidad. Carmen estaba de pie junto a la ventana de su sala, mirando la calle con una mezcla de esperanza y ansiedad. Había recibido una llamada inesperada de María, su hija mayor, después de meses de silencio. María le prometió visitarla ese día, algo que Carmen había anhelado más de lo que podía expresar. Alejandro, fiel a su costumbre, llegó temprano esa mañana. Encontró a Carmen con el rostro iluminado, diferente de la melancolía que solía acompañarla. «Doña Carmen, ¿por qué esa sonrisa tan radiante?», preguntó mientras colocaba una bolsa de pan dulce sobre la mesa de la cocina. «Es María», dijo Carmen con los ojos brillantes. «Me llamó ayer. Me dijo que vendría a verme hoy». Alejandro arqueó las cejas, sorprendido pero feliz por la noticia. «Eso es maravilloso. Seguro le hará mucho bien verla después de tanto tiempo». Carmen asintió y comenzó a preparar café, mientras Alejandro la ayudaba a arreglar la casa. Colocaron flores frescas en un jarrón, desempolvaron los marcos de fotos y acomodaron los cojines del sofá. Carmen se movía con una energía que parecía haber rejuvenecido su cuerpo. «Quiero que la casa esté perfecta para cuando llegue», dijo mientras colocaba cuidadosamente una mantita tejida sobre el respaldo del sillón. «La casa siempre está hermosa, doña Carmen. Pero entiendo, es un día especial», respondió Alejandro con una sonrisa. Las horas pasaron y el entusiasmo de Carmen se mezcló con una creciente impaciencia. Miraba el reloj con frecuencia y se asomaba a la ventana cada vez que oía el sonido de un auto. Alejandro trataba de distraerla, conversando sobre temas ligeros, pero era evidente que su mente estaba fija en la llegada de María. «¿Qué hora dijo que llegaría?», preguntó Alejandro suavemente. No dijo una hora exacta, solo dijo que vendría hoy. A medida que el día avanzaba, la luz del sol comenzó a teñirse de tonos naranjas y rosados, anunciando el atardecer. Carmen seguía esperando, sentada junto a la ventana con las manos entrelazadas sobre su regazo. «Quizás se retrasó por el tráfico», dijo Alejandro, tratando de animarla. «A veces las cosas se complican en el camino». Carmen asintió aunque la incertidumbre empezaba a pesar en su pecho. «Tal vez, pero siempre hay tiempo para llamar». Las sombras de la noche comenzaron a caer y la calle quedó en silencio. Alejandro, preocupado, tomó asiento frente a Carmen. «Doña Carmen, ¿por qué no se recuesta un rato?
Ha sido un día largo. Carmen negó con la cabeza, su voz apenas un susurro. No quiero que llegue y no me encuentre despierta. Pasaron las horas, y finalmente Alejandro rompió el silencio. Doña Carmen, ¿y si la llamamos? Carmen dudó un momento, pero luego asintió. Alejandro marcó el número de María desde su propio teléfono. El tono de llamada sonó una y otra vez hasta que finalmente se activó el buzón de voz. No, contesta, dijo Alejandro con cautela. Carmen trató de ocultar su decepción, pero sus ojos, antes llenos de esperanza, ahora parecían apagados. Quizá mañana. Tal vez algo le impidió venir hoy, dijo, más para convencerse a sí misma que a Alejandro. Alejandro se levantó y le puso una mano en el hombro. Doña Carmen, no quiero que esto la derrumbe. Usted es más fuerte de lo que cree. Carmen asintió, pero no pudo evitar que una lágrima silenciosa rodara por su mejilla. Alejandro sacó un pañuelo de su bolsillo y se lo entregó. Gracias, hijo, no sé qué haría sin ti. No tiene que agradecérmelo. Estoy aquí para usted, pase lo que pase. Al día siguiente, Carmen despertó con los ojos hinchados, pero con una determinación renovada. Se miró en el espejo y respiró profundamente. No voy a dejar que esto me detenga, se dijo en voz baja. Más tarde, Alejandro llegó con una sorpresa. Traía un ramo de girasoles y una pequeña maceta con hierbas aromáticas. Pensé que estas flores alegrarían su día y que podríamos plantar estas hierbas en su jardín. Carmen lo miró con gratitud y aceptó las flores, colocándolas en el centro de la mesa. Eres un alma noble, Alejandro. No sé cómo agradecerte todo lo que haces por mí. Viendo esa sonrisa en su rostro, doña Carmen, ya tengo suficiente. Ambos salieron al jardín y comenzaron a plantar las hierbas en la tierra húmeda. Mientras trabajaban, Carmen se dio cuenta de que, aunque la visita de su hija no había ocurrido, no estaba sola. Alejandro se había convertido en una constante en su vida, alguien que le recordaba que aún había belleza y bondad en el mundo. Alejandro, creo que es hora de que deje de esperar a que otros llenen mis días de alegría. Necesito encontrarla por mí misma. Alejandro la miró con admiración. Eso es lo que he visto en usted desde el principio, doña Carmen. Una mujer fuerte, llena de vida y con mucho que ofrecer. Esa noche, Carmen volvió a sentarse junto a la ventana, pero no para esperar. Observó las estrellas brillando en el cielo y sintió que, a pesar del vacío que su familia había dejado, su corazón empezaba a sanar. Lista, pero no esperes que te los dé todos de una vez, bromeó Carmen sintiendo una alegría renovada mientras lo guiaba a la cocina. La cocina, aunque modesta, estaba impregnada de recuerdos. Un molcajete que había pertenecido a su madre, una cazuela de barro que había traído desde México, y un mantel bordado a mano que ahora cubría la mesa. Alejandro observó cada detalle con curiosidad, como si esas piezas hablaran de la historia de Carmen. Este molcajete ha pasado por tantas manos. Mi madre lo usaba para moler especias cuando yo era niña. Nunca pensé que lo terminaría, usando aquí tan lejos de casa, dijo Carmen mientras lo acariciaba con ternura. Tiene alma, como todo lo que usted toca, doña Carmen, respondió Alejandro con sinceridad. La preparación del mole se convirtió en un acto lleno de risas y aprendizaje. Carmen le enseñó a Alejandro cómo tostar las especias, cómo medir el chocolate a ojo y cómo mover la mezcla con paciencia para que no se quemara. Pero entre cada paso, también compartía fragmentos de su vida, historias de su infancia en 1900, un pequeño pueblo de Jalisco, de sus primeros años como madre y de cómo había llegado a los Estados Unidos buscando un futuro mejor para su familia. ¿Y nunca pensó en regresar a México?, preguntó Alejandro mientras movía la cazuela con cuidado. Muchas veces, hijo. Pero luego pienso en mis hijos, en cómo aquí tuvieron oportunidades que yo nunca tuve. Eso siempre fue lo más importante para mí, respondió Carmen con una mezcla de orgullo y melancolía. Al mediodía, la casa se llenó del aroma cálido y reconfortante del mole. Alejandro no pudo evitar soltar un suspiro de satisfacción al probarlo. Esto es increíble, doña Carmen. Si este mole fuera una canción, sería un éxito mundial. Carmen soltó una carcajada,
sintiendo cómo la tristeza que la había acompañado durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse, reemplazada por una sensación de conexión y propósito. Pues entonces, me voy a dedicar a la música, dijo, con una sonrisa traviesa. Después de comer, Alejandro, con su energía inagotable, sugirió algo inesperado. Doña Carmen, ¿ha pensado alguna vez en unirse a un grupo de la comunidad? Hay un centro cerca de aquí donde organizan actividades para personas mayores. Estoy seguro de que a muchos les encantaría conocerla. Carmen lo miró con una mezcla de curiosidad y duda. No sé, Alejandro. Hace mucho que no hago cosas así, pero siempre hay una primera vez. Además, usted tiene tanto que compartir. Piénselo, ¿sí? Esa tarde, después de que Alejandro se despidiera, Carmen se quedó reflexionando. Sus palabras resonaban en su mente. Decidió darle una oportunidad a la idea, aunque le daba un poco de miedo salir de su zona de confort. Al día siguiente, Alejandro pasó por ella temprano en la mañana. El centro comunitario estaba a unas cuadras de distancia, y el camino fue acompañado de pláticas ligeras y risas. El edificio era sencillo pero acogedor, con paredes llenas de colores vibrantes y carteles que anunciaban talleres de baile, clases de pintura y sesiones de lectura. Carmen se sintió un poco intimidada al entrar, pero Alejandro permaneció a su lado, asegurándole que todo estaría bien. Una mujer de cabello gris y una sonrisa cálida se acercó a ellos. Bienvenidos, soy Teresa, una de las coordinadoras del centro. ¿Es su primera vez aquí? Sí, es mi primera vez, respondió Carmen tratando de ocultar su nerviosismo. Pues bienvenida. Tenemos un grupo de manualidades que acaba de empezar. ¿Por qué no se une y ve si le gusta? Carmen asintió tímidamente y siguió a Teresa, a una sala llena de mesas cubiertas con materiales de todo tipo, telas, hilos, pinturas y papeles de colores. Las demás mujeres la saludaron con entusiasmo, haciéndola sentir parte del grupo desde el primer momento. Soy Carmen, dijo, presentándose, mientras tomaba asiento. Encantada, Carmen, soy Gloria. ¿Es mexicana? Sí, de Jalisco. Qué coincidencia. Yo soy de Michoacán. ¿Hace cuánto está aquí? Y así comenzó una conversación que pronto se transformó en risas y recuerdos compartidos. Carmen no podía creer lo rápido que se sentía en casa, rodeada de personas que entendían sus raíces y su historia. Cuando terminó la sesión, Carmen sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: entusiasmo por el futuro. Caminó de regreso a casa con Alejandro, quien la escuchaba atento mientras ella le contaba cada detalle de su experiencia en el centro. Gracias, Alejandro. Creo que necesitaba esto más de lo que pensaba. Doña Carmen, usted merece todo, lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Esto es solo el comienzo. Esa noche, mientras Carmen se preparaba para dormir, sintió una paz que hacía años no experimentaba. Por primera vez en mucho tiempo, no solo recordaba el pasado con nostalgia, sino que miraba hacia adelante con esperanza. La brisa matutina soplaba suavemente, acariciando las flores del jardín de Doña Carmen. Las aves cantaban desde los árboles, como si anunciaran algo especial. Alejandro, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía como un extraño en un país ajeno. Y Carmen, en su soledad, había encontrado una amistad sincera. Cuando el sol comenzó a esconderse, Alejandro se levantó para irse, pero antes de partir miró a Carmen con seriedad. Doña Carmen, usted no sabe lo importante que es para mí. He pasado mucho tiempo sintiéndome perdido aquí, pero usted me ha recordado lo que significa tener raíces, pertenecer a algo. Gracias. Carmen lo miró con ternura. Y tú me has recordado que aún tengo algo que ofrecer, Alejandro. Gracias por devolverme un poquito de vida. Esa noche, mientras Carmen guardaba los recuerdos en su caja, se dio cuenta de que algo dentro de ella había cambiado. Por primera vez en años no se sentía completamente sola. La tarde caía lentamente sobre el vecindario, tiñendo el cielo de un suave tono anaranjado. Doña Carmen estaba sentada en su sillón favorito, mirando por la ventana mientras sostenía una taza de té caliente.
Afuera, las hojas del otoño crujían bajo los pasos de los transeúntes, pero en su sala reinaba un silencio abrumador. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Doña Carmen, soy Alejandro. ¿Está todo bien?», preguntó su voz cargada de preocupación. Carmen se apresuró a abrir. Alejandro estaba ahí con una expresión amable y una pequeña planta en maceta entre sus manos. «Vi esta planta y pensé que quedaría perfecta en su jardín», dijo, extendiéndosela con una sonrisa. «Gracias, hijo. Es hermosa», respondió Carmen, sus ojos brillando con gratitud. «¿Puedo pasar? Me pareció que estaba un poco apagada hoy». Carmen asintió y lo invitó a entrar. Ambos se sentaron en la pequeña sala, decorada con fotografías de un pasado que parecía más cercano en esos momentos. «¿Qué le preocupa, doña Carmen?», preguntó Alejandro, rompiendo el silencio. Ella suspiró profundamente, intentando mantener la compostura. Pero al mirar a Alejandro, alguien que había mostrado tanto interés genuino por ella, algo dentro de Carmen se rompió. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, como si todo el dolor acumulado durante años encontrara finalmente una salida. Es la soledad, hijo. La sensación de que no importo a nadie. Me duele que mis propios hijos, por quienes sacrifiqué tanto, no encuentren ni un momento para visitarme. A veces pienso que he hecho algo mal, que quizás no fui suficiente para ellos». Alejandro la escuchó atentamente, sus ojos llenos de empatía. Dejó que Carmen hablara sin interrumpir, permitiéndole liberar la carga que llevaba dentro. «Cuando los crié, nunca me importó cuánto tuviera que trabajar, cuánto tuviera que sacrificar. Siempre pensé que estaríamos juntos, que se acordarían de mí. Pero ahora, aquí estoy, hablando contigo porque ellos no están», dijo Carmen entre sollozos. Alejandro, conmovido por la sinceridad de sus palabras, se acercó y tomó sus manos con delicadeza. «Doña Carmen, no sabe cuánto lamento escuchar eso. Pero quiero que sepa algo. Usted no está sola. Yo estoy aquí, y no es por casualidad. Desde que la conocí, usted ha sido un rayo de luz en mi vida. Sus historias, su calidez, me han recordado lo que significa tener un hogar, aunque estemos lejos de nuestra tierra». Carmen lo miró con sorpresa, como si no pudiera creer que alguien pudiera valorar tanto su compañía. «Gracias, Alejandro. Tus palabras significan más de lo que imaginas». Alejandro sonrió, y tras un breve silencio propuso algo que iluminó el rostro de Carmen. «¿Qué le parece si mañana preparamos juntos ese mole que tanto me presume? Usted me enseña, y yo consigo todo lo que necesite. Así pasamos el día juntos y me enseña un poco más de su cultura». Por primera vez en semanas, Carmen se rió. «Ay, Alejandro, eres un caso. Está bien, pero no me culpes si terminas chupándote los dedos». Ambos rieron, y el ambiente se llenó de una calidez que contrastaba con el frío del exterior. Alejandro se despidió poco después, pero antes de irse, dejó una última frase que resonó en el corazón de Carmen. «Recuerde, doña Carmen, su valor no depende de quién esté o no esté aquí. Usted es increíble, y estoy agradecido de tenerla en mi vida». Esa noche, mientras Carmen cerraba las cortinas y apagaba las luces, se sentía un poco más ligera. Las palabras de Alejandro seguían resonando en su mente, como un bálsamo para su herida alma. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien la veía realmente, no como una carga o un recuerdo del pasado, sino como una persona completa y valiosa. El sol brillaba con intensidad aquella mañana, iluminando cada rincón del vecindario. En el pequeño jardín de doña Carmen, las flores recién plantadas parecían más vivas que nunca. Alejandro había llegado temprano, como lo prometió, cargando una bolsa de mandado llena de ingredientes frescos para el mole que ambos habían planeado cocinar. «¿Lista para enseñarme sus secretos de cocina, doña Carmen?», preguntó Alejandro con una sonrisa mientras entraba a la casa. «Pero si mis plantas siguen rebelándose, ¿puedo pedirle consejos?». «Cuando quieras, joven. Aquí siempre hay una taza de café y buena conversación». Alejandro asintió,
agradecido por la calidez de Carmen. Antes de irse, le prometió pasar más tarde para mostrarle su propio jardín, aunque, según él, era más un cementerio de plantas. Esa noche, mientras Carmen preparaba una sencilla cena, no podía dejar de pensar en Alejandro. Había algo en él que la hacía sentir menos sola, como si hubiera encontrado a alguien que entendiera sus silencios y sus nostalgias. Al día siguiente, tal como lo había prometido, Alejandro apareció en la puerta de Carmen con una planta marchita en las manos. ¿Tiene tiempo para salvar a este paciente crítico?, dijo con una sonrisa. Carmen lo invitó a pasar al jardín y juntos comenzaron a trabajar en la planta. Mientras lo hacían, Alejandro comenzó a compartir más sobre su vida. Habló de cómo había llegado a los Estados Unidos con sueños grandes, pero que la distancia de su familia y las dificultades habían cambiado sus perspectivas. A veces siento que, aunque estoy rodeado de gente, estoy más solo que nunca, confesó, mirando la planta que sostenía en sus manos. Carmen, que había estado escuchando en silencio, colocó una mano sobre su hombro. No estás solo, Alejandro. A veces, las familias no se eligen, pero eso no significa que no podamos encontrarlas en otros lugares. Alejandro levantó la mirada conmovido por las palabras de Carmen. Gracias, doña Carmen. Creo que necesitaba escuchar eso. Esa tarde, cuando Alejandro se despidió, el jardín de Carmen parecía más vivo que nunca. Pero lo más importante no eran las plantas, sino la conexión que había comenzado a formarse entre dos almas que, aunque de generaciones diferentes, compartían una soledad que ahora parecía un poco menos pesada. El sol de la mañana iluminaba el pequeño jardín de doña Carmen, mientras ella regaba las bugambilias que trepaban por la cerca. Desde la primera visita de Alejandro, las cosas habían cambiado en su rutina. Ahora esperaba con ansias verlo, aparecer con alguna excusa para platicar o pedir ayuda con sus plantas. Esa mañana no fue la excepción. Carmen escuchó un golpe suave en la puerta trasera. «Doña Carmen, ¿está en casa?», preguntó Alejandro con su voz jovial. «Aquí estoy. Pasa por el jardín, muchacho», respondió, secándose las manos en su delantal. Alejandro entró con una sonrisa y una bolsa de pan dulce en las manos. «Traje algo para acompañar el café, si no le molesta». Carmen lo recibió con un gesto de calidez que solo una abuela podía ofrecer. «¿Molestarme? Al contrario, siéntate, ya estaba a punto de prepararme uno». Ambos se sentaron en una pequeña mesa de hierro forjado bajo la sombra de un árbol. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el de las flores. Alejandro miró alrededor, admirando la tranquilidad del lugar. «Este jardín es un oasis», dijo, rompiendo el silencio. «Me hace sentir como si estuviera en casa. Es el único lugar donde puedo respirar tranquila. Aquí me siento cerca de mi tierra, de mis recuerdos», confesó Carmen mientras servía el café. Alejandro tomó un sorbo y asintió lentamente. «¿Extraña mucho México?». «Todos los días», respondió ella mirando al horizonte. «Extraño el sonido de los mercados, los colores de las fiestas, incluso el olor del mole cocinándose en las calles. Aquí, aunque todo es bonito, a mí cientos veces parece tan vacío». Alejandro se quedó pensativo por un momento. Luego, con una sonrisa, dijo: «¿Sabe qué? Tengo algo que podría alegrarle el día». Se levantó y corrió hacia su camioneta, que estaba estacionada frente a la casa. Regresó con una caja de madera decorada con motivos mexicanos. «Esto lo traje conmigo cuando me mudé. No sabía si iba a necesitarlo, pero creo que usted lo apreciará más que yo». Carmen abrió la caja con curiosidad. Dentro había pequeños recuerdos, un rebozo de colores vivos, una figura de barro en forma de Catrina y un par de discos de música tradicional. «Alejandro, esto es precioso. ¿Por qué me lo das?», preguntó conmovida. «Porque usted me ha dado algo más valioso, su tiempo y sus historias. Esto es solo una forma de agradecerle». Carmen tocó el rebozo con delicadeza, recordando las veces que llevaba uno similar cuando era joven. Una lágrima rodó por su mejilla, pero esta vez era de gratitud. «Gracias, hijo»,
No sabes cuánto significa esto para mí. Pasaron la tarde, escuchando los discos en un viejo reproductor que Carmen tenía guardado. La música llenó el aire, transportándolos a un México que ambos extrañaban. Entre canciones compartieron historias de su juventud. ¿Sabías que en mi pueblo decían que yo tenía el mejor mole de la región?, dijo Carmen con una sonrisa traviesa. ¿De verdad? Entonces, ¿cuándo me va a invitar a probarlo?, bromeó Alejandro. El día que me consigas los ingredientes originales. Aquí no encuentro nada igual. Ambos rieron, sintiéndose más conectados que nunca. Lo invitó a pasar al jardín, y ambos se sentaron en el viejo banco de madera. A veces siento que el mundo se ha olvidado de mí, confesó Carmen después de un rato, mirando al suelo. Mis hijos, los vecinos, todos parecen tener vidas, tan ocupadas que no hay espacio para una anciana como yo. Alejandro asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. Entiendo cómo se siente, dijo, con un tono serio. A veces la distancia no es solo física, sino emocional. Pero le aseguro que no está sola. Carmen lo miró sorprendida. Había algo en su voz que transmitía sinceridad. ¿Cómo es que un joven como tú entiende algo así?, preguntó con curiosidad. Alejandro sonrió tristemente y tomó un momento antes de responder. Porque yo también he sentido esa soledad. Me mudé aquí buscando un nuevo comienzo, pero no es fácil dejar atrás todo lo que uno conoce. A veces extraño a mi familia más de lo que puedo expresar. Sus palabras resonaron en el corazón de Carmen. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien realmente la entendía. Es duro, ¿verdad?, dijo Carmen con los ojos llenos de lágrimas. Darte cuenta de que las personas que amas están tan lejos, no solo en kilómetros, sino en corazón. Alejandro asintió, y ambos se quedaron en silencio por un momento, compartiendo un entendimiento mutuo que no necesitaba palabras. ¿Sabe qué, doña Carmen?, dijo finalmente Alejandro rompiendo el silencio. Creo que a veces, las personas como nosotros tenemos que crear nuestra propia familia. No de sangre, pero sí de corazón. Carmen lo miró con un leve atisbo de esperanza, aunque el dolor seguía presente. Las palabras de Alejandro eran como una pequeña luz en medio de su oscuridad. Esa tarde, mientras Alejandro se despedía, Carmen se quedó mirando el jardín. Por primera vez en mucho tiempo, pensó que tal vez no todo estaba perdido. El sol de la tarde se filtraba entre las ramas de los árboles en el jardín de doña Carmen, iluminando el césped con un tono dorado. Ella estaba agachada, cuidando de las plantas que tanto le recordaban a su infancia, en México. Los geranios, con su explosión de colores, y las bugambilias trepando por la cerca, eran un pedazo de su hogar que había logrado traer consigo. Mientras removía la tierra con sus manos desgastadas, un leve susurro del viento le trajo un recuerdo. Las risas de sus hijos corriendo por el patio cuando eran pequeños. Si tan solo pudieran recordar esos momentos, murmuró para sí misma, sintiendo el peso de la soledad nuevamente. De repente, un ruido al otro lado de la cerca interrumpió sus pensamientos. Se levantó con esfuerzo, limpiando sus manos, en el delantal. Allí, justo al borde de su jardín, estaba un hombre joven. Parecía estar luchando con una maceta que estaba a punto de caer de sus manos. ¡Cuidado!, gritó Carmen apresurándose hacia la cerca. El hombre giró la cabeza rápidamente, sorprendido por la voz. A pesar de su torpeza, logró estabilizar la maceta justo a tiempo. Una sonrisa amplia y nerviosa apareció en su rostro. «Gracias por el aviso», respondió acomodando la planta en un lugar seguro. Carmen lo observó con curiosidad. El hombre tenía unos 40 años, con el cabello negro algo despeinado y un rostro amable. Había algo en su postura, una mezcla de cansancio y humildad, que lo hacía parecer accesible. «¿Todo bien por ahí?», preguntó Carmen cruzando los brazos con un gesto maternal. «Sí, todo bien, gracias». El hombre se acercó a la cerca, limpiándose las manos en los jeans. «Perdón por el susto, me llamo Alejandro. Me mudé hace poco a la casa de enfrente». Carmen lo miró con cautela al principio,
pero su sonrisa genuina la hizo bajar la guardia. Mucho gusto, Alejandro. Yo soy Carmen. Bienvenido al vecindario. Alejandro asintió mirando alrededor del jardín. Tiene un jardín muy bonito. Me recuerda a los que solía ver en casa de mi abuela, en Michoacán. El comentario tocó un lugar especial en el corazón de Carmen, Michoacán. Solo escuchar ese nombre le traía una ola de nostalgia. ¿Eres de Michoacán?, preguntó, con un destello de interés en los ojos. Sí, nací allí, pero llevo varios años en Estados Unidos. ¿Y usted? ¿De dónde es? Carmen sonrió, orgullosa de sus raíces. De Guanajuato. Aunque ya llevo aquí casi 20 años, nunca dejo de extrañar mi tierra. Alejandro asintió, con empatía. Lo entiendo. Es como si una parte de nosotros siempre se quedara allá, ¿verdad? Carmen asintió lentamente. Había algo reconfortante en esa conversación. Era como si, por un momento, las barreras del tiempo y la soledad se desvanecieran. ¿Le molesta si le pregunto algo?, dijo Alejandro rompiendo el silencio. Claro, dime. ¿Cómo logra mantener un jardín tan hermoso? Yo apenas puedo mantener vivas mis plantas. Carmen soltó una carcajada, algo que no hacía desde hacía semanas. El secreto es tratarlas como familia, con paciencia, cariño y agua suficiente. La respuesta de Carmen hizo sonreír a Alejandro. Voy a intentar eso, cuando tenía algo por qué cuidarlo. Carmen respondió con un tono melancólico, evitando mirar directamente a Alejandro. ¿Le molesta si me siento aquí un momento?, preguntó él, señalando el banco. Carmen dudó, pero finalmente asintió. Ambos se sentaron en silencio, escuchando el crujir de las hojas bajo sus pies. A veces, uno llega a un lugar buscando algo que ni siquiera sabe qué es. Alejandro habló después de unos minutos, mirando al horizonte. Tal vez solo estoy buscando compañía, o un poco de paz. Carmen levantó la mirada, sorprendida por la honestidad de sus palabras. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien entendía un poco de lo que ella cargaba. Es difícil encontrar paz cuando uno lleva tanto dolor dentro, respondió, finalmente, su voz apenas audible. Alejandro asintió, como si entendiera perfectamente. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue como si ambos estuvieran compartiendo un momento de comprensión mutua. Esa tarde, en medio de la tristeza y el frío, algo comenzó a cambiar para Carmen. Aunque era solo una chispa, era suficiente para iluminar un rincón oscuro de su corazón. La luz de la mañana entraba tímidamente por las cortinas desgastadas del pequeño salón de doña Carmen. El olor del café recién hecho llenaba el aire, pero en lugar de traerle consuelo, le recordaba los desayunos que solía preparar para sus hijos cuando eran pequeños. Sentada a la mesa, Carmen sostenía la carta de María, su hija mayor, que había recibido el día anterior. La había leído tantas veces que las palabras estaban grabadas en su mente, cada una como una daga en su corazón. Sé que hace mucho no hablamos, pero mi vida ha estado muy ocupada. El eco de esas palabras resonaba una y otra vez. ¿Cómo podía su hija no encontrar tiempo para ella? ¿Acaso tanto sacrificio, tantas noches sin dormir cuidando de ellos, no significaban nada ahora? Mientras revolvía el café con una cuchara, su mirada se perdió en la ventana. Afuera, las hojas seguían cayendo, cubriendo el suelo como una alfombra marrón. Un par de pájaros picoteaban las migajas que Carmen había dejado la tarde anterior en el jardín. Aunque la escena era tranquila, dentro de Carmen se libraba una tormenta. ¿Cómo puedes estar tan ocupada para olvidarte de tu propia madre?, murmuró en voz baja, como si estuviera hablando directamente con María. De repente, el sonido del teléfono fijo rompió el silencio. Carmen dio un salto, su corazón acelerándose con una mezcla de esperanza y nerviosismo. Caminó rápidamente hacia el teléfono y lo levantó con manos temblorosas. «Bueno», dijo con la voz entrecortada. «Mamá». La voz de María sonó al otro lado de la línea, pero no tenía el tono cálido que Carmen esperaba. Era fría, casi indiferente. «María», respondió Carmen,
su voz iluminándose por un momento. ¿Cómo estás, hija? ¿Cómo están los niños? Todos estamos bien, mamá, gracias. La respuesta de María fue corta, como si estuviera ansiosa por terminar la conversación. Te llamo para avisarte que no podré ir a visitarte este mes como habíamos planeado. El corazón de Carmen se hundió. Había estado contando los días para esa visita. Incluso había preparado los tamales que a María tanto le gustaban. ¿Pero por qué, hija?, preguntó con un nudo en la garganta. Habías dicho que ibas a venir. Te hice tus tamales favoritos. Lo sé, mamá. Pero el trabajo está muy pesado y los niños tienen muchas actividades. Además, es difícil hacer un viaje tan largo. Espero que entiendas. Carmen apretó los labios, intentando contener las lágrimas que amenazaban con salir. Claro, hija. Entiendo, respondió finalmente, aunque esas palabras le dolían como nunca antes. Bueno, mamá, tengo que irme. Te llamaré pronto, ¿sí? Cuídate mucho. Adiós. Antes de que Carmen pudiera responder, la llamada terminó. Se quedó con el auricular en la mano, mirando fijamente al vacío. La soledad, que siempre había estado presente, ahora parecía más pesada que nunca. ¿Cómo esperan que entienda algo así?, dijo en voz alta, dejando el teléfono de vuelta en su lugar. Decidió salir al jardín para tratar de despejar su mente. El aire fresco le ayudaba a calmarse, pero esa mañana no había consuelo suficiente para su corazón. Mientras recogía algunas hojas caídas, escuchó la voz de Alejandro, su vecino, que se acercaba por la cerca. «Buenos días, doña Carmen», saludó con una sonrisa amable. «¿Cómo está hoy?». Carmen levantó la mirada y trató de sonreír, pero el esfuerzo fue evidente. «Buenos días, Alejandro. Aquí, tratando de ocuparme un poco», respondió dejando a un lado el rastrillo. «¿Todo bien?», preguntó Alejandro notando la tristeza en sus ojos. «Digamos que hay días más fáciles que otros». Carmen evitó dar más detalles, pero Alejandro no parecía convencido. «¿Le molestaría si le hago compañía un rato?», dijo él, inclinándose sobre la cerca. «Podemos platicar un poco si quiere». Carmen dudó por un momento, pero algo en la calidez de Alejandro la hizo ceder. Una anciana olvidada por su familia encuentra esperanza en un extraño que le cambia la vida. En una tarde gris de otoño, el viento soplaba con suavidad entre los árboles desnudos que rodeaban el pequeño vecindario en las afueras de Dallas, Texas. Doña Carmen se encontraba sentada en su desvencijada mecedora junto a la ventana del salón. Desde allí, podía observar el jardín, descuidado y cubierto de hojas secas. Las flores que solían adornarlo ahora eran sombras de su antigua belleza, un reflejo perfecto de cómo se sentía por dentro. «¿Cómo llegué a esto?», murmuró Carmen en voz baja, mientras sostenía una fotografía descolorida de sus hijos cuando eran pequeños. Las risas de los vecinos se escuchaban a lo lejos. Familias compartiendo momentos en sus patios, niños jugando al fútbol. Pero esa calidez parecía estar a kilómetros de distancia para ella. El eco de su soledad era ensordecedor. Carmen había llegado a los Estados Unidos hacía más de 20 años, buscando un futuro mejor para sus hijos. Trabajó incansablemente, limpiando casas y cocinando para familias que nunca llegaron a conocer su nombre, todo por darles educación y oportunidades. Sin embargo, ahora, a sus 72 años, vivía en una pequeña casa alquilada, olvidada por aquellos a quienes dedicó su vida. «Quizás es lo que me merezco», susurró, dejando escapar un suspiro lleno de resignación. El teléfono fijo, uno de los pocos objetos que le conectaba con el mundo exterior, estaba sobre la mesa del comedor. Su mirada se dirigió hacia él con esperanza, aunque sabía que llevaba semanas sin sonar. Finalmente se levantó y caminó lentamente hacia la cocina. Sus pasos eran pesados, no solo por la edad, sino por la carga emocional que llevaba consigo. Mientras calentaba un poco de café en la estufa, su mente divagaba hacia su tierra natal, un pequeño pueblo en Jalisco. Recordó las calles empedradas,
Las fiestas patronales llenas de música y el aroma de las tortillas recién hechas en casa. Esa vida, aunque humilde, había sido feliz. Ahora, todo lo que tenía era un silencio que le recordaba lo sola que estaba. De repente, el sonido de un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Su corazón dio un brinco, lleno de una mezcla de esperanza y nerviosismo. Caminó despacio hacia la entrada, limpiándose las manos en su delantal. ¿Quién será?, se preguntó en voz baja mientras giraba el pomo. Al abrir, se encontró con la joven vecina, Lisa, quien sostenía un paquete en sus manos. «Disculpe, doña Carmen, creo que esto es suyo. El cartero lo dejó por error en mi casa». Lisa sonrió tímidamente, tendiéndole el paquete. «Gracias, hija. Qué amable de tu parte». Carmen tomó el paquete, pero no pudo evitar notar la prisa en los ojos de Lisa, quien rápidamente se despidió para regresar a su hogar. Carmen cerró la puerta y examinó el paquete. Era una carta de María, su hija mayor. Con manos temblorosas, rompió el sobre y comenzó a leer. «Querida mamá, espero que estés bien. Sé que hace mucho no hablamos, pero mi vida ha estado muy ocupada. Entre el trabajo, los niños y todo lo demás no he tenido tiempo para visitarte. Espero que entiendas. Con cariño, María». Las palabras resonaron como un martillazo en su pecho. Carmen se dejó caer en una silla, sosteniendo la carta con fuerza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Entender? ¿Cómo se supone que entienda esto?, dijo en voz alta, su voz quebrándose. Las palabras de María eran como un eco distante, una muestra más de lo poco que importaba ahora para su familia. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y se levantó con determinación. Decidió salir al jardín para despejarse, aunque la tarde estuviera fría y húmeda. El jardín, aunque descuidado, seguía siendo su refugio. Allí solía pasar horas cuidando sus rosales y escuchando los pájaros. Ahora, era un lugar donde buscaba respuestas a preguntas que ni siquiera sabía cómo formular. Mientras caminaba entre las hojas secas, sus ojos se detuvieron en un banco de madera al final del jardín. Ese banco había sido un regalo de sus hijos hace años, pero ahora estaba lleno de grietas y musgo, como si el tiempo también lo hubiera olvidado. «Tal vez», comenzó a decir, pero su voz se cortó cuando escuchó pasos detrás de ella. «Disculpe, no quise asustarla». Una voz masculina interrumpió sus pensamientos. Carmen se giró rápidamente y vio a un hombre de unos 40 años, con una chaqueta de cuero gastada y un sombrero que apenas cubría su cabello desordenado. «¿Quién es usted?», preguntó Carmen, llevándose una mano al pecho. «Soy Alejandro. Me acabo de mudar a la casa de al lado. Quería presentarme». El hombre sonrió, pero mantuvo una distancia respetuosa. Carmen lo observó con desconfianza al principio, pero algo en su expresión parecía sincero. Alejandro se acercó lentamente extendiéndole la mano. «Vi su jardín desde mi ventana. Aunque necesita un poco de trabajo, se nota que alguna vez fue hermoso». Su comentario, aunque casual, tocó una fibra sensible en Carmen. Era hermoso.